Lunes 11 de diciembre, año 2023. Iniciamos esta parte del informativo con entrevistas vía Zoom. Ya nos acompaña el general Luis Altamirano, analista en temas de seguridad y ex comandante general del Ejército. ¿Cómo le va, general? Le saludamos desde la cabina de Unión Radio, Javier Cuello, Liceda Avilés y Roberto García. Bienvenido. Saluda a los oyentes y entramos ya ahí en materia de entrevista. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. General, buenos días. La pregunta de cajón, ¿cuál es su lectura al plan Fénix de seguridad que ha dicho el presidente irá implementando en el país? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que admitir que no hay una información como para dar un criterio sobre lo que consiste esta estrategia bajo este nombre de Plan Fénix. Yo creo que el manejo de la comunicación en el gobierno está basado actualmente en ir ponderando lo que es la incertidumbre y la expectativa. Recordemos que la incertidumbre está relacionada con lo negativo. Si ponemos esto en el plano personal, es por ejemplo cuando uno tiene una enfermedad y no sabe cómo esta enfermedad, a lo menos si es grave, va a evolucionar. Y normalmente la expectativa está relacionada con lo positivo. Entablo un negocio y espero que este prospere o que se concrete, o inclusive yendo a un plano ya más extremo, digamos así, adquiero un boleto de lotería y no espero sacarme una deuda, sino espero sacarme un recurso económico. Entonces el gobierno ha venido haciendo algunos anuncios, prácticamente lo que se ha ido diciendo en estos 15 días y algo más de lo que tiene el gobierno, va generando expectativa. Esto se dio, por ejemplo, en el nombramiento de la cúpula militar, generó una expectativa. Lo propio ocurrió cuando se mantuvo en zozobra la designación o ratificación del comandante general de policía previo al pedido de renuncia, y de repente tenemos 5 oficiales generales que salen y genera toda esta expectativa de que se está haciendo las cosas. Pero no se observa de forma concreta hacia dónde va. Por ejemplo, en la primera entrevista que dio el presidente Noboa, hace mención de las barcazas, habla de un tiempo de 7 a 8 meses, y esto genera expectativa, tratando de reducir una incertidumbre que más allá de las estadísticas, porque el ciudadano común no entiende de estadísticas cuando yo le digo, bueno, este año vamos a terminar cerca de 45 homicidios cada 100.000 habitantes y el año anterior terminamos ya bordeando los 27 homicidios cada 100.000 habitantes. Bueno, eso no significa mucho para el ciudadano, porque para el ciudadano están las imágenes en las redes sociales, están las noticias, están los hechos, que aumentan también esta percepción de la enorme inseguridad que vivimos. Entonces, al dar este tipo de mensajes de que hay un camino, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho el propio presidente en el sentido de trabajar sobre la ley de extinción de dominio, en donde se pueda incautar a beneficio del Estado bienes que han estado ligados en actividades de carácter de crimen organizado, bueno, genera esa expectativa, bueno, pero cambios en sí no existen. Lo propio se ha dado cuando la ministra de Gobierno y del Interior, en donde también aquí esta expectativa, bueno, ¿qué pasa con estos ministerios? Se menciona de que se va a colocar una persona de un alto perfil en lo que es el Centro de Inteligencia Estratégica y en el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, y hasta el momento no se lo hace, genera una expectativa. Pero como vemos, muchas de las cosas que se han ido diciendo se podía haber hecho en menor tiempo. Pero la estrategia es esa, generar expectativa, buscando disminuir la incertidumbre y también manejándose dentro de este espacio de 100 días que estamos acostumbrados, en donde hay una luna de miel en términos de la crítica o de la opinión que se pueda dar sobre las acciones del gobierno, porque también poco se le puede decir prácticamente de un gobierno que no cumple un mes. Y también recordando de que esta luna de miel posiblemente terminará de una forma mucho más abrupta cuando inicie ya el calendario electoral, y en donde los mensajes estarán relacionados ya con algunos tipos de logros, por lo menos logros de proceso. ¿Qué quiere decir? Evitar cometer los errores que el gobierno anterior tuvo cuando anunciaba, por ejemplo, la compra de chalecos,
y fue un proceso que recuerden ustedes que en el 2022 termina de forma abrupta. Posteriormente conocimos esto a través de las declaraciones del exministro Zapata, en donde habla de que intentaron coimarle con $2 millones, y posteriormente se hace un proceso en donde anuncia que se compraría la oferta más barata a un valor de $28 millones, y se terminó comprando la más cara con $35 millones, y los chalecos no han llegado ni siquiera el 30% de los adquiridos. Entonces, estos logros de procesos son importantes, pero si uno se pone la meta y esas metas no se cumplen, también genera zozobra, genera incertidumbre, genera crítica. Pues yo creo que está muy ligado el aspecto de este contenido del Plan Fénix a una estrategia de comunicación que lo que busca es evitar que esta incertidumbre se profundice y que más bien exista un espíritu más positivo desde lo que es la expectativa. 7:42, general. El presidente Noboa ha dicho que su plan Fénix va en camino, y cómo se lo puede observar, que aunque no se ha dado mayor información, es específicamente la designación de gobernadores en el país que están relacionados a que en su momento formaron parte de las fuerzas del orden público. Y también sobre estos operativos, como por ejemplo el día de ayer en Durán, en el puente de la Unidad Nacional, que causó bastante molestia en los conductores precisamente por el congestionamiento vehicular que se provocó. Y los militares decían que era parte del plan Fénix. Estas estrategias ¿están bien, están mal? ¿Cómo las podemos analizar, general Altamirano? Bueno, la designación de personas en las gobernaciones que tuvieron un pasado ya sea policial o militar, como lo he dicho inclusive en el caso del ministro de Defensa, ni garantizan ni tampoco nos van a dar una certeza de lo que puede ocurrir. Porque la situación no está solo en las personas son importantes, pero recordemos que las Fuerzas Armadas en su concepto no se descentralizan, actúan bajo un solo comando, de forma articulada, lo que no ocurre con la Policía Nacional, y esto por norma constitucional y por concepto mismo, en donde el gobernador puede tener una injerencia en las actividades de la Policía Nacional. No así en lo que es las Fuerzas Armadas. Lógicamente pueden existir reuniones de coordinación, pero las decisiones se toman en el más alto nivel. Es decir, no hay una desconcentración de fuerzas, no es que se entregan fuerzas a libre disposición de los gobernadores. Entonces eso también hay que comprender. Y de igual forma, el rol de la gobernación, más allá de poder articular las políticas públicas, son canalizadores de las demandas ciudadanas para poder canalizarlo a través de las líneas directas, ya sea con el presidente o Ministerio de Gobierno, para priorizar asuntos de política pública que tienen alta demanda en sectores focalizados del país, una comprensión más de lo local antes que desde una visión nacional. Entonces no pensemos que la gobernación tiene un papel que exclusivamente se va a centrar en el eje de seguridad. Hay una serie de aspectos que son críticos en desactivar crisis que pueden irse dando en el tiempo. Recordemos que la situación económica del país es grave y esto va a traer consecuencias en lo social y va a traer consecuencias de igual forma en los aspectos de una potencial reactivación de protesta social de algunos sectores. Entonces es importante la labor del gobernador en términos de un negociador, de una persona que tenga la capacidad de escuchar, que tenga la capacidad de procesar las demandas de carácter local desde esa visión hacia lo nacional. Por eso es que veo personas que tienen una vida pública destacada. Lo importante es saber si estas personas conocen estos aspectos que mencionó y sobre todo si tienen un dominio de la administración pública, que es altamente compleja y que va cambiando de forma progresiva y que se requiere una actualización. Si revisamos los presupuestos de las gobernaciones es prácticamente reducido. Entonces está en otra la funcionalidad que tiene la gobernación, pero que en el papel de la seguridad sí juega un elemento primario. 7:46 general Altamirano, ¿y qué lectura se le puede dar a este caso de que el presidente de la República habría recibido una carta de paz por parte de un grupo de delincuencia organizada? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se debe actuar ante este caso?
Yo creo que en primer lugar hay que determinar si esa misiva, por darle un término, proviene de este grupo de delincuencia organizada, ¿no? Lo importante es determinar si es que ese escrito en la realidad conlleva las intenciones de esta organización. Eso es un primer paso. Entonces yo creo que antes de manejar estos anuncios hay que determinar la veracidad de este documento. En segundo lugar, una situación es entrar en una negociación con una organización de carácter política que actúa de forma violenta, más allá que esta propia organización en un momento determinado podía tener o no tener vinculaciones de carácter criminal. Recordemos el proceso de paz en Colombia que se dio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en donde era una organización que tenía connotación de carácter político, pero que al mismo tiempo estaba vinculado con actividades de carácter ilegal en toda la cadena de producción de la droga y con una serie de negocios de extorsión que se venían manejando. Entonces, ahí usted tiene un proceso político porque a la final, más allá de actividades delincuenciales, hay una connotación de carácter ideológica de una guerrilla que prácticamente tuvo más de 50 años de su presencia en el territorio colombiano. Otra cosa es negociar con grupos de delincuencia organizada, porque son delincuentes. Entonces, yo no encuentro espacio para una negociación tan abierta de este tipo, porque sería colocar al Estado en una debilidad frente a un Estado ya débil en su institucionalidad. Y en la negociación hay que entender que es entregar algo para recibir algo. ¿Qué es lo que van a entregar estos grupos de delincuencia organizada? Mire usted, en el proceso de paz en Colombia hubo un sometimiento a lo que es la justicia transicional, hubo la dejación de armas, por ejemplo, hubo el compromiso de la reintegración de estas personas a la vida en sociedad. Recordemos que más del 90% se acogieron a este proceso. Cerca de 1.000 efectivos prácticamente fueron abandonando o no asumieron esta responsabilidad de entrar en este proceso de la justicia transicional para la paz. ¿Qué puede pasar en el Ecuador? Yo veo altamente complejo. Y sobre todo porque no estamos hablando de una organización monolítica. Estamos hablando de varios grupos de delincuencia organizada que tampoco actúan desde una estructura jerárquica mayor como lo hacían los carteles de Cali y de Medellín, porque estamos hablando hoy de redes criminales. Es decir, con afiliaciones a otros grupos, que estas afiliaciones pueden cambiar en términos de sus lealtades o funcionalidades de carácter económico en esta cadena, desde la producción de droga, el paso por el Ecuador, encalentamiento, contaminación y todos los servicios de violencia que giran alrededor de este tipo de organizaciones, porque no nos olvidemos que la justicia en el mundo criminal se ejerce con violencia. Cuando hay un engaño, digamos así, o una mala venta, una pérdida de lo que es la mercadería, para darle un nombre, no es que voy donde un juez y le pongo una denuncia, sino que ejerzo presión a través de violencia y ahí está la presencia de los sicarios. Entonces es muy complejo, no estamos hablando de organizaciones monolíticas, hablamos de redes criminales, hablamos de afiliaciones que tienen lealtades que pueden ser cambiantes, que tenemos liderazgos que se regeneran de manera diferente, con una orientación fundamentalmente monetaria, no de carácter político. 7:50 minutos para ir concluyendo, general. Llamó mucho la atención las declaraciones de un militar sobre que los operativos que realizan en conjunto con los demás elementos del orden público a veces no resultan efectivos o eficaces porque dentro de la propia policía hay ese vínculo con las bandas y al momento de hacer operativos se quedan sorprendidos porque no pueden ir a zonas calientes porque la policía le dice, hey, allá no vayamos. Más o menos así dijo el militar. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Cómo podemos analizar aquello, general Altamirano? Mire, si es que no se toma decisiones estructurales inmediatas, vamos a tener más de lo mismo. Y me temo que no se ha hecho anuncios en ese sentido. Cuando uno revisa la Estrategia Nacional Antidrogas, que no fue lanzada por el gobierno anterior, y parte de sus objetivos con las acciones estratégicas no señalan ningún sistema claro de depuración de la fuerza pública, es evidente que esto tiene que venir desde el nivel político. Aquí es fundamental trabajar en los mecanismos de control interno.
pero no haciendo más de lo mismo, porque no es que haciendo más de lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Aquí hay dos acciones fundamentales. La una, que es crear grupos especializados que pueden depender de la Secretaría Nacional Anticorrupción o del ente que el gobierno así lo crea pertinente, con la finalidad de dar seguimiento a los procesos internos que se lleva, ya sea en asuntos internos o en las inspectorías generales de las Fuerzas Armadas, para que los procesos no terminen en sanción diferenciada o no terminen inclusive desapareciendo, porque no es que esta es la regla, pero existen casos, y han existido también casos en el pasado. Y esto es bueno porque le devuelve fe a la institución, fortalece justamente esos mecanismos de transparencia y la confianza en instituciones tan importantes como Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero otro aspecto que puede tomarse esta decisión porque constitucionalmente es viable, es crear un cuerpo técnico de investigación. Hay que ver lo que hicieron otros países. Colombia en 1991 tomó esta decisión. Creó el cuerpo técnico de investigación bajo la dependencia de la Fiscalía General de Colombia y con esto tenía dos brazos operativos para los procesos de investigación del delito. La Policía Judicial dependiente de la Policía Nacional, el cuerpo técnico de investigación dependiente de la Fiscalía. Dependiendo del tipo de delito, de los posibles implicados, la investigación se realizaba o se realiza hasta ahora con el cuerpo técnico de investigación o se realiza con la Policía Judicial o inclusive se conforman equipos mixtos. Esto va a generar contrapesos interinstitucionales. Esto va a generar la posibilidad de que los controladores puedan ser controlados. Entonces, vulnerar procesos de investigación como se da en el país, a través de acusaciones mal hechas de determinados fiscales para que estos procesos se caigan, o de vinculaciones políticas, como pudimos ver en el gobierno anterior, en donde ahí teníamos un cuerpo de policías que estaban investigando un caso emblemático, el caso León de Troya, y de repente son removidos. Entonces, esto va a generar la posibilidad de que las investigaciones puedan llegar a un término. Claro que va a existir siempre la posible vulneración. Entonces, otro de los elementos es crear un Centro Nacional de Medidas de Confianza que puede depender del Centro de Inteligencia Estratégico, que tiene enormes déficits en la generación de inteligencia estratégica, pero este Centro de Medidas de Confianza permitirá aplicar de forma selectiva, dependiendo de funciones, dependiendo de situaciones, medidas de confianza a miembros del sector público, la fuerza pública, y es una forma de controlar a los controladores que estos procesos se efectúen de adecuada forma. Entonces, son aspectos que van a generar resistencia de las propias instituciones. Pero esto hay que comprender. Frente al crimen organizado hay que compartimentar. Si no se compartimenta responsabilidades, si no se generan estos contrapesos entre instituciones, seguiremos en más de lo mismo. Muy bien, perfecto. Gracias por estos conocimientos y temas de los que usted está bien al tanto, general Luis Altamirano, en respecto a la seguridad. Gracias por el tiempo y el espacio por aceptar esta entrevista. Buen día. A ustedes, muchas gracias. Muy amables. El general Luis Altamirano, analista en temas de seguridad y ex comandante general del Ejército. 7:55. Mire, Roberto, de lo que usted daba a conocer sobre la postura del señor Javier